Aleluya. Bueno, nuestro Dios. Muy bien, amados. Vamos a tener un tiempo de la palabra. Y como Dios pues nos ha ido dirigiendo en estos últimos domingos, pues queremos continuar. Después que pues Dios nos confirmó y nos sacó a la emisora radial con el mensaje evangelístico y todo lo que Dios pues nos ha confirmado, pues nosotros comenzamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, algunos capítulos donde Dios nos fija el corazón. Y me acuerdo que comenzamos en el capítulo 16, después vimos el capítulo 20, nos quedamos en el capítulo 20. Entonces hoy quiero abordar algo del capítulo 21, ¿de acuerdo? Vamos a la palabra del Señor, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Señor, bendícenos ahora a través de la exposición de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes saben, como les acabé de decir, que estuvimos explicando enseñanzas y la semana pasada pues enfatizamos mucho en el consejo que Pablo le dio a los ancianos de Éfeso cuando él se propuso ir en el Espíritu, dice las Escrituras, que eso quiero apuntalar, ir a Jerusalén. Y entonces mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y le dijo: yo sé que después que yo me vaya se levantarán hombres que no van a respetar el rebaño. Pero Pablo le dijo: ustedes son el rebaño que el Señor le ha dado a ustedes como obispos, como supervisores. Y entonces pues estuvimos apuntalando ahí palabra poderosa acerca de lo que son los ancianos de la iglesia, lo que es un anciano de iglesia. Si usted le puso bastante atención, se va a dar cuenta por qué Dios obra aquí como obra, con nosotros los ancianos y con todos nosotros. Esos pensamientos que están escritos ahí son los que nos rigen a nosotros aquí. Y nos dimos cuenta lo que un anciano no es simple y llanamente un título, como a veces se piensa que andan detrás de un título o de ocupar el lugar más prominente de la iglesia, porque yo creo que la honra más grande que hay en la iglesia es ser un anciano de iglesia. O sea, una tremenda honra. Ya de ahí para allá no hay más nada. Ya es quitarle el puesto a Cristo. Entonces, pero un anciano no es un mero título. Es alguien que tiene corazón de Dios, tiene el corazón de Cristo, un anciano. Y ve el rebaño del Señor como una responsabilidad que Dios le ha dado. Se debe y cuida de las ovejas. Se cuida, dice Pablo, de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. Por tanto, velad, le dice él, velad. Y entonces, cuando le dice velad, está diciendo cuídense ustedes mismos. No vayan a ser que ustedes que profesan ser obispos, supervisores de la iglesia, mañana se descalifiquen. Y ustedes saben que eso sucede mucho. Y es muy triste. Claro, es triste cuando a alguien que es bueno, pues no vela, no se cuida y se cae y después se da cuenta de lo que ha perdido. Pero muchas veces se pierde la honra y no echamos caso de eso, y eso es doblemente triste. ¿Te das cuenta? Pero entonces él dice, velad, precisamente somos frágiles, somos seres humanos. Y Dios nos habló mucho acerca de lo que representamos y cuánto daño hacemos cuando no velamos por nosotros. Cuando tenemos el ministerio y estamos al frente. ¿Cuántas iglesias, por no tener este cuidado, hay muchos jóvenes que están en el mundo? Jóvenes y viejos. Pero digo jóvenes porque sé de jóvenes que estuvieron perseverando, porque veían en sus pastores, en sus ancianos y en sus propios padres, veían gente estable, gente con compromiso con Dios, y después lo ven haciendo otra vida, no importándole a la iglesia. ¿Qué hacen esos muchachos? Dicen, esto no vale la pena, me voy afuera. O cuando uno está en un lugar así de autoridad y no vela y no se cuida y vive después descomedidamente, la gente le pierde respeto a la iglesia, al ministerio. Y así sucesivamente. Entonces, velemos. Habla de cuidar las ovejas, de no maltratarlas. A ti tiene que importarte que la gente se vaya de la iglesia, que la gente deje el camino.
no ser indiferente, como a veces personas que estropean el camino de los hermanos en una congregación y después quieren que tú sigas caminando con ellos. ¿Cómo yo lo voy a hacer si me estoy muriendo por dentro? Si cuando veo que alguien deja el camino donde Dios lo puso, yo me estoy muriendo, es un dolor que me traspasa el corazón. Pero es porque ese es el corazón de Cristo. Dios va a pedir cuenta a aquellos que sacan a las personas del propósito de Dios. Vive yo en la presencia de quien estoy, que lo va a llamar a cuenta. Tú que sacaste a fulano de su camino, ven, ríndeme cuenta. Así, te lo digo en el nombre de Jesucristo, que eso no va a quedar impune. Porque dice la palabra que los ángeles, dice que los ángeles de esa persona van a Dios a dar la queja. ¿Se acuerdan? Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estropear el caminar de un santo. Cuando uno se va de una iglesia debe decir uno solo callado y primero bajo bendición. Y no arrastrarse a los hermanos, no desanimarlos, porque Dios te va a pedir cuenta, no solamente por ti, por todos aquellos que dejaron el camino. Todos los ancianos tenemos que tener eso revelado para cuidar la grey, para protegerla, interesado en el bienestar espiritual. Entonces Pablo le habla, hablamos de eso y lo aplicamos y hablamos de descalificarse, que es cuando uno no es fiel a ese mandamiento. ¿Verdad? Pablo se despidió, pero Pablo se despidió de ellos porque Pablo, pues ustedes saben, no fue a Éfeso porque él quería ir rápido para Jerusalén. Tenía interés de ir a Jerusalén. La cita que yo tengo para leerle a ustedes está en el capítulo 21. Leemos Hechos capítulo 21. Cuando lo tengan dicen amén. Y si ustedes siguen estas enseñanzas, pues arrojan luz y nos edifican, ¿verdad? Porque están escritas para eso. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 21 dice, después zarpamos de ellos, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Voy a repetir el versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén.
Muy bien. Eso donde dice, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba convencido que tenía que ir a Jerusalén. Jerusalén, pues ustedes saben que allí había quedado Pedro y los demás discípulos que después fueron apóstoles. Pero Pablo no era querido en Jerusalén, porque Pablo, pues, sus enseñanzas, Pablo fue un apóstol que fue enviado a los gentiles. Y Pablo no estaba judaizando en medio de los gentiles. Pablo tenía una revelación de lo que era la gracia y la fe. Entonces, yo quiero mostrarle un versículo en el capítulo 19. 19, 21. Dice aquí, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también, dice aquí, después de que haya estado allí, me será necesario ver, dice la palabra ver ahí, también a Roma, así dice. Entonces, dice ahí, en ese versículo 21, que Pablo se propuso en espíritu ir a Roma. No era el mejor de los lugares para Pablo. Pero cuando dice, me propuse ir en espíritu, entiendo que Pablo recibió una revelación espiritual, una intrusión espiritual. Y apuntarlo a esa expresión en espíritu, porque la gente está muy divorciada de eso. Pero Dios rige la iglesia con su espíritu. Dios habla en el espíritu. Y dice que recibió la santa encomienda de ir a Jerusalén y pasar a ver a Roma también. Cuando usted continúa a través de las escrituras, usted ve varias veces que a Pablo lo amonestan para que no vaya a Jerusalén. De hecho, cuando él ahí cuando dice, quiero leer el 21, aquí dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Eso dice la traducción esta de las Américas. Pero varios le aparecen en el camino diciéndole, mira, no vayas para allá. Y entonces en ese capítulo 21, cuando él se decide a ir, en el capítulo 20, como él iba rápido para Jerusalén, pues los hermanos también de ahí que estaban en Éfeso, también estaban diciéndole que no fueran para allá. Pero él continuaba. Entonces aquí en el capítulo 21, que acabamos de leer, que él va a la casa de Felipe. Felipe tiene 4 hijas profetas. De pronto viene un profeta de afuera, toma el cinto de Pablo y dice, mira, así le van a hacer a este dueño de este cinto. Y Pablo lo que le contesta en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudieron persuadirlo, dijeron, bueno, lo vamos a encomendar a la voluntad de Dios. Yo he escuchado historiadores y personas que, bueno, los respeto, que dicen que Pablo fue un desobediente, que Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le daba testimonio de que iba a padecer allí. No, inclusive los hermanos le decían, no queremos que tú vayas, no queremos que vayas. Posiblemente algunos entienden que Pablo debería haberse sujetado a sus hermanos. Pero cuando tú lo analizas profundamente, aquí hay algo revelado de Dios que nos puede bendecir a nosotros. Entonces, quiere decir que Pablo no desistía y continuaba derecho en pos de lo que Dios le había puesto en su corazón. Ir a
a Jerusalén era como un suicidio, hermano. Ustedes sabían. Pero el Espíritu Santo le revelaba a Pablo lo que le esperaba allí. Y algunos dicen que era que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no vayas. Yo no creo eso. El Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo que lo que le esperaba no era fácil. Y me acordé de la oración del Señor. Señor, si es posible que esta copa pase de mí. También a Jesús el Espíritu le mostró los padecimientos. Si es posible, vio, porque el Señor Jesús no era un masoquista que le gustaba que le pegaran y lo maltrataran. Él no había pecado, no tiene razón para que le pegaran. Es decir, cuando vio aquel sacrificio, dijo, Padre, si es posible que yo no tenga que sufrir esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa voluntad fuimos nosotros salvos. Uno dice, bueno, en el madero cuando expiró y dijo, consumado es. Pero si Jesús hubiera dicho, no voy al sacrificio, el Padre no lo podía obligar. Porque no había razón, Él era puro. Así que yo digo que la salvación se gestó en Getsemaní ahí. Cuando dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estoy dispuesto a padecer, a sufrir por el nombre. Qué diferente al tipo de cristianismo que ahora tenemos. No hay sacrificio, no hay nada para Dios. Es más, somos cristianos hasta que nos va bien. Cuando las finanzas superan, cuando no hay problema, cuando no hay enfermedad en la casa, ahí estamos, santo, santo. Cuando vienen las crisis, ya como que el cristianismo, ya Dios nos está dando resultados. Algunos evalúan su mayordomía en la finanza y diezman y todo, para que Dios le devuelva en bendición lo que están dando. Y el día que ven que eso no sucede, ya, yo no quiero estar dando lo mismo ahí, porque tú sabes. No se parece. Pero Pablo no solamente estaba dispuesto a ser atado, sino a morir. Tenía una revelación. Muy bien. Continuamos leyendo, porque bueno que continuemos leyendo. Dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Ahí llegó a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen la costumbre. ¿Qué hay pues? Ni observen las costumbres, dice. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, hubo unos judíos de Asia. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Comenzaron los padecimientos. Dando voces, varones israelitas, ayudad.
Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Párate ahí. Ahí comenzaron los padecimientos ya en Jerusalén. Pero quiero recalcarte, las veces que a Pablo le dijeron en el camino que no fuera a Jerusalén. Quiero por lo menos tomar algunas de las citas. En el versículo 22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Estoy leyendo 20:22. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, ¿me está leyendo conmigo? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién dice ahí? Que el Espíritu Santo le da testimonio. El Espíritu Santo le da testimonio. Dice aquí, 23, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice el 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Dice que el Espíritu Santo le da testimonio por todos los lugares. Después, cuando usted continúa hacia adelante, en el 21, como acabamos de ver, aquí Pablo dice en el 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos y hágase la voluntad de Dios. Muy bien. Aquí Pablo comienza a padecer ya. Estamos leyendo en el capítulo 22, ¿fue? ¿Dónde fue que nos quedamos? En el 21. Dice que llegaron a Jerusalén, lo apresan, y entonces Pablo comienza a sufrir. Dice que lo agolpean, hermano. Aquí en el 15, después de estos días, allá hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Voy a avanzar porque no vamos a... En el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Los apóstoles le dijeron: mira, paga tus votos y todo y preséntate allí para que vean que tú no estás en contra de lo que mandó Moisés. Pero aún así hubieron unos judíos allí y comenzó la trifulca y comenzaron los padecimientos a hacerse realidad. O sea, que lo que le estaban diciendo en el camino era verdad. No era mentira, no eran profetas falsos. Le estaban testificando la verdad. Versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Estaban dándole una salsa, como dicen en lenguaje popular. Yo me imagino allí: wow, era verdad lo que me estaban diciendo, que esto no me iba a ir fácil. Bueno, Pablo no iba a decir eso porque Pablo lo sabía. Pablo sabía que lo que le estaban diciendo era la verdad. Pablo no estaba diciendo: ustedes me están profetizando mentira. No, Pablo sabía que era verdad, pero asumía el compromiso. Eso es lo que yo quiero decir. No era que Pablo no quería someterse al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le decía: no te va a ir bien allá. Yo no sé, yo creo que yo meditaba cuando estaba pensando en esta escritura. La Biblia dice que somos edificios de Dios.
¿Verdad que sí? Dice que somos edificios. Y cuando yo pienso en edificio, pues pienso en plantas, niveles. Eso pienso yo. Yo no he visto un edificio de una sola planta. ¿O sí? Sí, un edificio pequeño, ¿verdad? Pero la Biblia habla edificio de Dios. Yo lo veo alto. Y yo creo que los hombres de Dios van por niveles en el mundo espiritual. Por eso tú no puedes menospreciar a nadie ni evaluarlo ligeramente. Puede ser que el que más chiquito tú creas te lleva 10 pisos encima a ti, espiritualmente. Y generalmente en el reino de Dios el que mucho sabe no lo deja ver. Es al revés, el que sabe mucho se hace más humilde, más chiquito. No como los hombres, que el que más sabe es más arrogante. En el reino de Dios, el que ha crecido mucho, ni se le nota. El que es espiritual se da cuenta, porque el hombre mientras más crece se hace humilde, sencillo. Y la humildad, mi hermano, tiene que ver con el corazón, ¿eh? No siempre y llanamente es aparentar ser humilde. Y tiene que ver mucho cuando la persona se quita para que Cristo se vea. Eso es humildad. Entonces, yo digo, ¿cuál sería el nivel de Pablo espiritual? Bueno, Pablo subió al tercer cielo. Pero era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Pablo oyó palabras inefables que oídos humanos no pueden escuchar. Le dijeron, no la digas allá abajo. Pero Pablo tenía un nivel espiritual que yo no sé el nivel que tenía. Porque Pablo fue tratado en forma similar a Jesús en ese sentido. Porque el Señor, en su ministerio terrenal, viendo él los padecimientos y todo lo que se le esperaba sufrir, en esa conversación de Getsemaní le dijo, Padre, si es posible que esta copa no pase. ¿Por qué dijo el Señor eso? Lo dijo porque estaba emocionado o porque estaba viendo el sufrimiento que le esperaba. Juzgue usted. Esa expresión le salió así por amor al arte, por capricho, o porque el Señor de alguna manera, cuando estaba arrodillado allí, vio que el compromiso que tenía era serio, que le iba a costar mucho. Y entonces en Getsemaní, como que el Señor le dio la oportunidad de tomar una decisión, el Padre. No es verdad, eso yo diciendo, que el Padre dice, te voy a llevar a que te maltraten y no te lo voy a decir. La encomienda que yo te he dado es de mucha altura. Tiene como requisito que tengamos un nivel de compromiso bien elevado, porque vas a padecer. Y en el caso del Señor Jesús, el Señor menospreció el maltrato por obedecer al Padre. En el caso de Pablo se le revela lo que va a padecer allí y como que se dice, asume la responsabilidad. Y entonces cuando llega allí, comienza a sufrir por causa del nombre. Yo le voy a mostrar a ustedes unas citas, porque quiero enfrascarme en esto, para después aplicarlo un poco a nosotros. Que sea este mensaje profético, no para ustedes nada más, sino para el que pueda estar escuchando. Porque se ha rebajado tanto el cristianismo, que ya a la gente piadosa le dicen religioso ahora. Y a los mensajes que nos definen ya no lo queremos escuchar. Quítese ese hombre de ahí que lo que hace es que nos divide. Ese hombre es lo que trae división a la iglesia. Y están totalmente equivocados. Porque división, lo que trae división a la iglesia son las herejías. Cuando algo es heregético trae división. Pero cuando la santidad de Dios y el compromiso de Dios nos separa como el trigo y la paja, eso no es división. Ese es el trabajo de la trilladora de Dios, que separa la paja del trigo. Hay mucha paja en la iglesia. Hay mucha paja en medio de los ministros. Ya no hay romance del ministerio. Ya no hay compromiso. Pablo tenía compromiso con el cielo. La gente ahora no quiere sacrificar nada para ser cristiano. Solo quiere que le den.
Todo para acá, nada para allá. Todo para acá. Pablo no era así. ¿Quién de ustedes y de mí se lo puedo poner así? El Señor le pasa una película. Cuando vaya a tu país te van a dar 4 palos en la cabeza, te van a quitar la ropa, te van a dejar como muerto. ¿Usted se iría? No, Señor, eso es del diablo. Eso no es de Dios. Señor, reprenda. Entonces eso no es lo que enseña el Evangelio. Pablo comenzó a padecer. Y cuando usted continúa leyendo, ahí fue para acá, para allá, y lo llevaron de un lugar a otro. Los judíos tirándole emboscada, se propusieron matarlo. Sigue leyendo esos capítulos ahí. Pero Dios se lo reveló a un muchachito y fue donde Pablo, y Pablo se lo dijo a Pablo. Entonces Pablo mandó al niño donde el, ¿cómo que le llaman ese que lo tenían? El centurión. Y entonces el niño le contó que se habían propuesto a los judíos ponerse de acuerdo para matarlo, y él entonces lo libró y lo mandó a otro lugar, a Félix. Pero todo eso era plan divino, porque Dios, dentro de esa adversidad que había, que yo no entiendo por qué Dios no libró a Pablo, ni le estoy preguntando, porque Dios es poderoso para que Pablo caminara en medio ahí sin golpes, sin maltrato, sin que lo pusieran como lo pusieron. Pero dentro de todo eso maltrato y de mano en mano y corriendo para acá y para allá, Dios se estaba valiendo de un plan divino. No sé si me está siguiendo. Eso no parece al evangelio de ahora, donde todo tiene que ir bien. A veces tenemos adversidad y hay que seguir adelante en la obra de Dios. No importa lo que usted vea, hay que seguir con adversidad y con lo que sea. Ustedes saben que en ese capítulo 21, en el versículo 37, Pablo habla, pero no quiero detenerme ahí. Pablo comienza a dar su testimonio. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no me voy a detener ahí. Por ejemplo, cuando él estaba testificando, está hablando del Señor, en el versículo 17, dice, y está hablando Pablo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Y guardaba las ropas de los que te mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Óigame, que fuese examinado con azote. Cuando lo estiraron con correa, dice que lo estiraron, porque dicen lo ataron con correa. Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Ese Pablo era tremendo. Y ahí Pablo se metió con el asunto de que era un ciudadano romano. El asunto es que lo maltrataron, hermano. Entonces, usted continúa por acá. Aquí hay un versículo de oro. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le decía a él que lo iban a maltratar, que no fuera? Y los hermanos, al oír lo que el Espíritu Santo revelaba, porque los hermanos recibían la revelación de que le esperaban maltrato. Pero el Espíritu Santo les revelaba a él que le venía maltrato. No era más de ahí. Pero los hermanos le decían, no vayas. Me acuerdo de Pedro. Pedro se les reveló de alguna manera que el Señor iba a padecer. Y le dijo, que no te pase eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Óyeme, qué palo le dieron a Pedro ahí. Entonces los hermanos estaban recibiendo la revelación de los maltratos. Entonces le decían, pero Pablo, no vaya. Y aún en estos días hay gente que dice que Pablo era desobediente. Pero mira lo que dice aquí.
En el capítulo 23. ¿Está conmigo? Capítulo 23. Leemos en el versículo 9, 23, 9. Dice, ¿lo tienen? Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Sabe que hubo un conflicto entre los saduceos y los saduceos y los fariseos. Pablo metió un asunto ahí, porque unos creían en los ángeles, otros no. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Aquí viene lo bueno, versículo 11. A la noche siguiente, ¿está conmigo? Se le presentó el Señor y le dijo, tenga ánimo, óyeme, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Era voluntad de Dios que fuera a Jerusalén. ¿O no? ¿Lo lee conmigo? Era voluntad de Dios que fuera a Jerusalén. Pero era también verdad que le esperaban maltratos. Lo que no era verdad, lo que le decían los compañeros que no fuera. Yo no sé si usted está siguiendo este pensamiento. Era verdad que le esperaban maltrato. Y era verdad que había que ir. Lo que no era verdad eran los hermanitos que en su buen amor y sentimiento le decían, no vayas para allá que te van a dar una camisa de palo, hermano. Entonces el Señor le aparece en el capítulo 23, en el 11, y le dice, ten ánimo, Pablo. Fortalécete, pues como has testificado de mí en Jerusalén. Y tú te imaginas, Pablo, Señor, me ha dado unos buenos palos ya. Yo te mostré en el camino que te iba a padecer y tú asumiste la responsabilidad. Así que no te me des para atrás, porque es para el frente que vamos. Ay, ay, ay. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso a mí me hizo meditar mucho. Porque, Dios mío, Dios mío. Algunos dirán, bueno, pero eso fue a Pablo. No, eso fue a Pablo, pero también eso lo hizo a Jesús. Qué madera de ministro, qué manera de cristiano ese Pablo. Pero Pablo no era más que tú y que yo. ¿Cómo es posible, Dios, que tú me pases por esto para conseguir aquello? Yo no sé, Dios se mete en el tiempo y el espacio. Todo el que quiere andar en piedad parecerá persecución. Dios me ha ido revelando tantas cosas. El que se define con Dios no va a ser muy aplaudido. No va a ocupar los primeros puestos. Porque el maestro no lo ocupó. Ni aquellos hombres que caminaron como él. Y entonces ustedes saben que si usted sigue leyendo las escrituras y usted va a ver cómo Dios se valió de muchas cosas para ir moviendo a Pablo de un lugar a otro. Cuando aquel tribuno, ¿cómo que se llama? Ante Félix, que estaban juzgando a Pablo y de pronto querían congraciarse con los judíos y querían mandar a Pablo para que los judíos lo juzgaran. Pablo le dice, oye, no, yo no apelo a ellos, yo apelo al César. Porque querían entregárselo a los judíos, dije, para juzgarlo entre ellos. Dice, no, a mí no me van a entregar a esa gente que no creen en mí. Yo apelo al César. Y de ahí un trampolín para Roma. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué fue con tanto padecimiento para ir a Roma? ¿Por qué no fue un helicóptero que se fue? O Dios lo traspuso ahí en espíritu y no tiene que padecer. ¿Usted no ha pensado eso? ¿Por qué tuvo que padecer tanto? ¿Por qué Jesús tuvo que padecer tanto para ganar la salvación? Pero la gente no.
piensa en nada de eso. La gente piensa en su beneficio. Para tú abrirte paso en un mundo contrario, adverso a Dios, donde los valores se están perdiendo, donde hay una mezcla de los valores con los de Dios, donde la adoración se está mezclando, todo está aparentemente perdido. Los ministros están viviendo una vida que dista mucho de lo que es una vida reverente con Dios. Los mensajes que llaman a santidad y a ser sincero y a honrar a Dios, a tener compromiso con Dios, cansan, no lo quieren oír. La gente no quiere oír de eso. Pero el Evangelio muestra padecimientos. Cómo Dios toma a Pablo y lo deja que lo golpeen, que lo maltraten para conseguir que él testifique de su nombre. Yo me puse a meditar, nosotros ahora, Dios mío, ahorita tú me traes algo a mí. Usted sabe que en estos días nosotros hemos estado diciendo que estamos recibiendo revelaciones de que hay atentados y que hay el mundo espiritual se está levantando en contra de la voz que estamos llevando. Y ahora yo estoy estudiando esto. Es como si Dios nos dijera, ¿están dispuestos a meterse al terreno del enemigo? Trae consecuencias, pero es mi voluntad que vayan. Es mi voluntad que avancen. Óyeme, a mí me ministra tanto esto. Y como este hombre dijo, Pablo decía, no solamente yo estoy dispuesto a ser atado, sino a padecer por causa del nombre. Y algo que me ministró, que dice que recibió la instrucción en el Espíritu. Pero dice que el Espíritu Santo le hablaba también. Y hubieron gente que le hablaron en el Espíritu. Pablo, te esperan prisiones. El profeta Agabo profetizó bien. Él dijo, el dueño de este cinto lo van a atar aquí. Pero entonces los hermanos estaban disuadiendo a Pablo para que no fuera. No le daré nada a Jehová que no me cueste. Yo bendigo a Dios por los hombres que pagan el precio por mantenerse buscando a Dios. Que renuncian a muchas cosas para hacer lo que son. Eso es demasiado elevado. Yo mismo digo, Señor, ten misericordia de mí que estoy aquí predicando la palabra. Porque la naturaleza humana de nosotros es muy engañosa. Pero está escrito aquí. Entonces el Señor dice, Pablo, mira, anímate, que de aquí va para Roma. Y en Roma, tú sabes, de allá a Roma Pablo no salió. No le fue bien, pero testificó en Roma. ¿Cómo le parece eso? ¿Está meditando lo que estamos diciendo? Dice, wow, ¿cuándo se termina esto? A mí me está hablando mucho. ¿Será porque me apela a un cristianismo así? Está llegando un tiempo de definirse. Un tiempo de definición. Y no te van a aplaudir porque te defina. Ay, me voy a definir para que me reconozcan. No, al contrario, ahí es que te van a dar palo, hermano. Ahí es que te van a perseguir. Ahí es que van a decir, no me cae bien fulano. Pero hay un día en el cielo que va a estar contento. Y un Jesús que fue por ti primero. Y que va a decir, he ahí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dale un aplauso al Señor. Nosotros tenemos que quitar esa programación, por así decir, desprogramarnos de ese tipo de cristianismo que nos están vendiendo, hermano. Para que lo sepa. Tenemos que volver al orden del compromiso, de la entrega. Esa es la verdad. Y ser un pueblo que tome estas escrituras para inspirarnos como estímulo. Porque en ese capítulo 21, el 24, aquí Pablo testifica ante Félix y después de ahí va a Roma. Todo eso que Pablo estaba viviendo era plan divino. No estoy diciendo que Dios quiere que te maltraten. Estoy diciendo que si tiene que ser maltratado por causa del nombre, hay que pagar el precio. Y seguir adelante. Aunque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo.
Pero Dios estaba en Pablo, sin embargo, sus propios hermanos lo maltrataban. Los romanos decían, este hombre no tiene nada para que sea digno de muerte. Pero como estaba la política de por medio, hubo uno de ellos que dijo, bueno, quiero congraciarme con los judíos, vamos a dárselo a ellos para que ellos lo juzguen. Y entonces, yo prefiero, en el nombre de Jesús, mientras Dios me ayude, por lo menos tratar o desear vivir estos principios. El que es del mundo, el mundo lo reconoce. ¿Me está oyendo? Ahora vemos los números y nos evaluamos por los números. Y yo no estoy en contra de los números. Yo me estoy orando que el Señor haga crecer este pueblo, porque tenemos encomiendas financieras grandes. Pero no necesariamente porque haya números en la iglesia. Mucha gente, Dios está ahí. Porque el mundo es contrario a lo de Dios. Y donde Dios está, la gente tiene que dejar el mundo. Y para la gente dejar el mundo, tiene que haber una transformación espiritual en la persona. Esa es la verdad. Y para usted padecer por el nombre, tiene que tener una revelación de lo que usted es. Pero Dios lo estableció así. No hay tal cosa como testificar que las obras del mundo son malas y que el mundo te aplauda. No hay relación con eso. Todos los hombres que Dios levantó, que llevaron un pensamiento de Dios, Martín Lutero, que se vio metido en aquel fuego de la Reforma, porque hizo una crítica a algo, de pronto se vio metido en eso y Dios lo permitió. Tuvo que padecer, tuvo que correr, fue excomulgado. Y claro, en medio de los santos fue reconocido, pero no le fue bien. El mundo es contrario a lo de Dios. Esa es la verdad. Qué lindo es padecer como cristiano, no como delincuente, no como violador de la ley, pero padecer como cristiano. Yo quiero abrazar esos pensamientos. Ojalá usted lo abrace hoy aquí. Porque yo pudiera decir más cosas, seguir leyendo acerca de Pablo y hablar ahí del testimonio de él cuando el Señor se le reveló, y por aquí seguir leyendo cuando fue a Roma. Pero esas cosas le hemos hablado en otras ocasiones y tienen su trascendencia. Pero mi corazón se fijó en el compromiso que tenía el apóstol, y Dios le da una encomienda tan seria que le dice las consecuencias primero. Y ahorita a mí me ministra, porque Dios nos está dando sueño de que cuando vamos a meternos en el terreno del enemigo, trae consecuencias. Pero Dios ha dicho, velad. Dios dijo, velad. Y por eso Dios ¿le puedo contar? Ustedes son gente espirituales de Dios. ¿Le puedo contar lo que me pasó con relación a eso? Ok. Yo dije, bueno, comenzaron las revelaciones y yo viví ya varias extrañas. Yo dije, bueno, Señor, necesitamos intercesores, gente que tengan revelado quién es tu siervo para la iglesia. Porque si tú no crees que yo soy pastor y que Dios está a través de tu hermano aquí dirigiendo esto, ¿para qué te voy a poner para que ore? No es así. Eso se cae de la mata. Dígale que está al lado, se cae de la mata. Ajá, ya, ok, se lo dijo. Se cae del árbol. Entonces yo dije, Señor, pues yo siento, y las personas que yo siento para que estén orando, yo sé quiénes son. Y comencé a decir fulano, perencejo, sutanejo. Y entonces vengo yo, como los hermanos estos de las escrituras, que tenían la revelación del Espíritu, pero ellos añadían que Pablo no fuera. Digo yo, no, pero yo no puedo hacer eso. Porque si yo elijo 12 personas por el Espíritu, que yo sé que están creyendo esto, y que tengo testimonio, y que están rodeando al instrumento, ¿qué van a decir los demás hermanos? Van a decir que tengo un grupito, o que tenemos un grupo aquí, porque yo no. Le dije yo, digo, eso no lo vamos a hacer así. Y entonces inventé otra forma. Y comencé a decir, no, que
que si hacemos de esta manera, que si le hablo a los líderes, que si hablo a esto. Y cuando ya estaba en eso, me vino así la voz y me dijo, hazlo como yo te dije. Y los hermanos estaban ahí. Y ahí, hermano, oí la voz, haz como yo te dije. Y digo, wow, hermano, eso tiene que ser como Dios me dijo, olvidándome de lo que diga fulano, ni perencejo, ni nadie. Eso es lo que da, dije yo. Y me fui, le dije a la persona, mira, no haga más nada, yo voy a llamar a esa persona. El domingo estoy aquí y había una persona que yo tenía en mi lista para eso. Y estoy aquí. Y aquí, cuando estaba orando, me vino el pensamiento, fulana, la intercesión aquella que hablamos. Y yo estoy sincero, yo dije, no, eso no va a ser yo ahora. ¿Cómo voy a llamar a un grupo ahora? No se va a ver bien. Me fui. El lunes me escribe una hermana llorando. Tuve un sueño, estoy que no he parado de llorar, pastor, ¿qué? Y entonces en el sueño yo veía que yo vine con unos zapatos y usted me dijo, usted estaba orando por alguien y usted me dijo, ¿qué zapatos son esos? Y yo me resentí tanto porque me dijo eso, que yo me iba de la iglesia, me dice. Y yo estaba despidiéndome de los hermanos. Pero de pronto, cuando fui, me di cuenta que no era usted la que me había dicho, sino una señora vestida a lo antiguo, muy fea, con una ropa antigua, oscura, dijo ella que estaba aquí. Entonces yo fui y le dije, yo quiero que usted me diga dónde está mi pastor, que me quiero despedir de él. Dice ella, y ahí yo desperté. Y yo no he parado de llorar. Y yo le oré a Dios que me libre de salirme del propósito. Y yo le dije, fulana, perdóname, tengo que detenerme y contarte. Lo que pasa es que tú eres una de las intercesoras que Dios me puso que te llamara y te lo dijera. Y como yo no lo hice, te di un sueño. Y me doy cuenta que es de Dios decirte que el trabajo tuyo ahora es rodear, porque esa es una impostora del propósito. Y que tú eres aquí un intercesor y que tú eres parte de esos 12. Tengo testimonio. Pues yo siento que si yo no hago eso, no estoy haciendo la voluntad de Dios en este sentido. ¿Y qué hice? Llamé a esas personas. Después que yo hago eso, yo reposo en Dios. Porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Algunos dicen, ¿qué es lo que este pastor está hablando? Estoy hablando de voluntad de Dios en esta iglesia. Y yo se lo explico así mismo. Una vez hubieron personas rebeldes que decían que yo arreglaba las cosas. Vive Jehová, que es la forma de Dios reinar aquí. Entonces, después que yo hago lo que Dios dice, yo tengo paz. Pero Dios sí, cuando hace una encomienda donde hay que pagar un precio, lo revela. Ahora, ¿eres del reino? ¿Estás dispuesto a ser como tu maestro? ¿O vamos a vivir la vida cómoda, sin compromiso, deportiva? No. Yo creo que esto está escrito para nosotros. Dios nos ha dado una encomienda tan grande como la de Jesús. Aunque padecemos, pero nadie como el maestro. Pero una iglesia que quiera ser efectiva en el reino tiene que aceptar el compromiso. Y digo, Señor, en un ambiente como el que vivimos, donde si está nublado no voy a la iglesia. Si está muy frío, tampoco. Si está muy caliente, tampoco. Si fulano me va a llegar el domingo, prefiero estar con fulano que ir a la iglesia. Dios mío, ¿y qué es esto? De misericordia. Pero yo no puedo dejar de decir lo que la Biblia dice. O voy a cambiar el mensaje y lo vamos a arreglar. Ahí el mandamiento es el mismo. Hay que seguir dando el mismo mensaje. Y ustedes son ese remanente. Diga, yo soy el remanente con el cual Jehová va a hacer su obra aquí. Dios no te pide que bajes una estrella del cielo, sino que vivas para Él. Eso es todo. Así que
Yo te invito a que Dios te dé la fe, porque yo te voy a decir una cosa: el que tiene a Dios tiene todas las cosas. Dios siempre estuvo con Pablo y estuvo con Cristo. No crea que tú vas a estar solo, entregado a la mano de la gente. No, Dios va a estar contigo y todo. Y cuando tú padeces por causa del nombre, padeces para lograr algo para Dios. Así que Dios nos fortalezca. No estamos diciendo, Señor, queremos padecer. No. Queremos que tú nos libres, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Pero queremos hacer tu voluntad. Los demonios tienen que huir de nosotros, no nosotros los demonios. Los demonios tienen que huir, no nosotros corriéndole a ellos. Olvídese de eso. Así que estamos confiados en Él. Dice que el justo duerme como león confiado. No estamos a expensas de los malignos. Dios es el que nos dirige. Pero qué lindo aquellos hombres que se sentían orgullosos por padecer por causa del nombre. Qué hermoso. Así que yo me lleno de ese pensamiento y quiero estar afinado con Dios. Quiero hacer lo que Dios me dice, quiero rodearme como Dios me diga, y voy para el frente y tú vas conmigo. Juntos al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vengan los hermanos de la alabanza en el nombre de Jesús. Quiera Dios que se nos quede estos pensamientos en el corazón. Que se nos queden estos pensamientos en el corazón. Sencillo, aplicado una y otra vez, pero son de Dios. Es algo que sucedió en Pablo. Yo no sé si no lo he visto en otros de los apóstoles de la manera que Dios lo hizo con Pablo. Pero qué convicción la que tenía este varón. Así que Dios no obliga a nadie. Cuando Dios te manda una encomienda muy seria, te dice el pro y los contras. Y tú dices, ¿lo cojo o lo dejo? No vaya a ser que digan como los dibujos animados. Es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. No, el que está en Cristo no muere. Porque Él venció la muerte. ¿Verdad que sí? En el nombre de Jesús. Así que vamos a cantar, alza tus ojos y mira, que ya la cosecha está lista. Para allá vamos con el Señor. Él nos va a librar. Levántate y predica.
Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo. Señor, esta palabra sencilla, pero donde pudimos apuntalar que las dos cosas eran verdad, las dos profecías. Bueno, la primera, que hablaba de los padecimientos, eran verdad. Después el Señor a Pablo se le aparece en espíritu y le dice: no solamente vas a testificar aquí, sino en Roma. Entonces era voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Y era verdad que el Espíritu daba testimonio de que él iba a padecer. Lo que no estaba de acuerdo era que le dijeran que no fuera. La decisión la tomaba Pablo. Y eso queda para nosotros. Señor, danos la valentía en Cristo de decir que sí a los desafíos que tú pones. No queremos que tú envíes a otro, queremos ir nosotros. Y ayúdanos, Señor, a seguir las instrucciones que tú das. Porque si seguimos las instrucciones que tú das, el enemigo nunca nos tocará. Porque el que anda de día no tropieza. El que tropieza es el que anda de noche. Y Jesús siempre anduvo de día. Cuando iba a Jerusalén, no quería que fuera a Jerusalén también, yo me acuerdo. Y él le dijo: el que anda de día no tropieza. Cuando iba a ver a Lázaro, el que anda de día no tropieza. Así es que se sujeta a ti. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Estamos confiados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nos mantenemos juntos y unánimes aquí. Gracias por tu amor. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer sus rostros sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere y te lleve con bien, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.